Qué pena con ustedes, pero mejor conecto el equipo porque de pronto nos quedamos sin batería, sin carga. Bueno, cerremos esto. Buenos días, buenos días. Iniciamos nuestra actividad. Recuerde que estamos en el capítulo de ejes, ¿no? Es el último en la tabla de contenido, pero preferí después del fenómeno de la fatiga ver el capítulo de ejes, ¿no? Nosotros estábamos viendo el tema de los ajustes y tolerancias, ¿correcto? Bueno, esta es vamos a necesitar. Y habíamos dicho que hay dos sistemas, ¿no? El sistema básico del agujero y el sistema básico del eje. Eso fue en lo que quedamos. En el sistema básico del agujero, que es el que más se utiliza, entonces se toma como tamaño el nominal del eje y perdón, de la masa, o sea, del elemento que se acropa al eje, y los márgenes se aplican al elemento, al eje. En cambio, en el sistema básico del eje, digamos que el tamaño nominal va a ser el del eje, y los márgenes pues son aplicados al componente, al elemento que se instala sobre, o se monta o se ensambla sobre el eje, ¿no? Las catarinas, las poleas, los engranes, etc. Bueno, esos son los dos sistemas que tenemos. Se trabaja con este. Y estábamos, bueno, vimos esto, que es la norma ANSI B42 de 1978, que también se puede utilizar para el sistema inglés. Recuerde que esta norma ANSI es la norma en los Estados Unidos, ¿no? Es la norma inglesa, ¿no? Creo que sí, no recuerdo muy bien, es la Sociedad Americana o el Instituto Americano bueno, no recuerdo, de normas, no recuerdo muy bien. Bueno, entonces se toman el sistema básico del agujero. Entonces aquí la masa, ¿cierto? La masa o agujero es el elemento que se ensambla, la catarina, el engrane, la polea. Entonces aquí el diámetro nominal que se toma es el de ese elemento. Entonces se escribe en mayúscula, ojo, ¿no? El diámetro del elemento que se acopla se escribe en mayúscula. Entonces D mínimo. Entonces va a ser el nominal, ¿sí ve? Así sí que si nuestro diámetro mide 2 pulgadas, pues ese va a ser el diámetro nominal, las 2 pulgadas, o los 50 milímetros, ese es el diámetro nominal. Y el diámetro máximo, pues va a ser este diámetro nominal, y a eso le agregamos lo que se llama el grado de tolerancia internacional, que lo hallamos mediante unas tablas, ¿no? Bueno, hay una norma, es la norma, pero la norma no la tenemos. Nosotros tenemos un pedacito de esa norma que están en los libros. Ahora, los márgenes los aplicamos aquí al pasador. Pero hay dos cuestiones. Recuerde que nosotros hablábamos de que esos ajustes pueden ser de holgura o pueden ser de interferencia, ¿no? Cuando hay flojedad, entonces se llaman de holgura. Es cuando nosotros hablamos allá del eje en el cojinete, ¿cierto? Que utilizamos lubricación hidrodinámica, etcétera, etcétera, ¿sí? Saben que el diámetro del eje es menor que el diámetro del cojinete. Entonces, ajusta bien, ¿sí? Entonces, con el lubricante, pues evitamos ese fricción, ese desgaste, ¿no? Entonces, cuando tenemos la holgura, se toman, bueno, aquí el libro trae estos ajustes, C, D, F, G, H, ¿no? Ahí tenía una gráfica, pero desafortunadamente la perdí. Entonces, me queda solamente la lámina esta, C, D, F, G y H, ¿no? Esos son, mire que se escriben en minúscula. ¿Y cómo calculamos los diámetros? Este D minúscula, que recuerden, el D minúscula es el de ¿quién? El del eje o pasador. Entonces, lo hallamos como el diámetro, pues este va a ser el nominal, ¿cierto? Más este que se llama la desviación fundamental, que la vamos a encontrar en tablas, y le restamos este que es el grado de tolerancia internacional. Mire que cuando es para la masa se escribe en mayúscula, ¿no? La D mayúscula.
Y cuando se escribe para el eje o pasador, se escribe en minúscula, listo. Y el diámetro máximo, pues será el diámetro nominal más la desviación fundamental. Recuerde que esos valores lo hallamos por tabla. Y la otra situación es cuando se presenta interferencia. Interferencia es cuando hay un ajuste estrecho, ¿sí? Necesitamos por medio de presión o de una fuerza ensamblar ese eje en ese elemento, acoplarlo en ese elemento. Aquí el diámetro del eje es mayor que el diámetro del agujero, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos, por un cambio de temperatura o por medio de esta presión o fuerza, ¿no? Entonces, los ajustes, mire, son aquí, KNPSU. Bueno, aquí es lo que nos da en el libro, KNPSU. ¿Listo? Y estos ajustes, mire, recuerde que también, como es con respecto al eje, se escriben también en minúscula. Y entonces hallamos el diámetro mínimo, mire, como el diámetro nominal más la desviación fundamental. Que recuerde que la desviación fundamental la encontramos ya tabulada. Y el diámetro máximo, aquí está para el mínimo, mire, aquí el diámetro máximo, mire, es la suma del diámetro nominal, la desviación fundamental y el grado de tolerancia internacional. Vale. Lo otro es que cuando los elementos están acoplados, ¿cierto? Están acoplados, se van a generar entre ellos una presión, ¿no? Digamos que la cara interna de la masa o el agujero, la cara interna ya digamos del engrane, y la superficie externa del eje, ¿sí? Entonces entre ellos se van a generar una presión de interferencia. ¿Y cómo la vamos a calcular? Mediante esta expresión que tenemos acá. Este D, pues, es la diferencia entre las dos deformaciones que se presentan, porque allá cuando los elementos están acoplados, se generan fuerzas entre sí. Bueno, esa presión, ¿no? Se generan fuerzas y induciéndose unas deformaciones tanto en el eje, en el pasador, como en el elemento acoplado, la masa. Y también, bueno, se van a generar esfuerzos que son tangenciales y esfuerzos que son radiales. Bueno, entonces aquí tenemos, por favor, aquí esto que tenemos acá, estas fórmulas, se toman de un tema que es en la unidad número 2, donde estudiamos, donde estudiaríamos, donde debemos haber estudiado los cilindros de pared gruesa. Bueno, creo que aquí termina esto, entonces me tocaría ir como acá mejor, digamos en ese capítulo, ¿no? Y lo pueden encontrar en la unidad número 2, recipientes a presión. Entonces recuerde que esos recipientes a presión pueden ser de pared delgada. Entonces hay un requisito, ¿no? Si el diámetro interior sobre el espesor de la pared de ese cilindro es mayor o igual a 20, se considera que es de pared delgada. En caso contrario, es de pared gruesa. Entonces, en los esfuerzos de pared delgada hay dos tipos de esfuerzo, ¿no? Que llaman tangencial, ¿cierto? O circunferencial. Y es el que trata de separar el cilindro en dos mitades, ¿sí? No es que lo separen en dos mitades cuando se presenta la falla, ¿no? Sino ahí se presenta ¿cómo es? Ahí la rotura por algún punto, pero la tendencia es a separarlo en dos mitades. Bueno, y ese esfuerzo lo calculamos mediante esta expresión, ¿no? La presión interior por el diámetro interior sobre 2 veces el espesor, ¿no? De pared de la lámina con que fue construido ese cilindro. Y el otro esfuerzo es el longitudinal, ¿no? Que es el que trata de separar las tapas, ¿cierto? O trata de separar los extremos del cuerpo del cilindro. Y ese, pues, es la mitad del otro, ¿sí? El esfuerzo longitudinal, presión por diámetro interior sobre 4 veces el espesor, o sea, la mitad. Así que el que importa es este, ¿no? El que importa es el tangencial, porque mire, es mayor. Si el elemento es capaz de soportar el tangencial, pues lógicamente ya está cubriendo el longitudinal. ¿Sí? Bueno. Bueno, recipientes esféricos, bueno, y están los de pared gruesa, ¿sí? Los de pared gruesa.
Y en los de pared gruesa pues están los esfuerzos tangenciales, los esfuerzos longitudinales, pero también, mire, están ¿no? Los esfuerzos radiales, ¿no? Los esfuerzos radiales. Y esto pues están en función de la presión interna y de la presión externa. Y de los radios, ¿no? De los radios. Entonces, no, de los radios, ¿no? Pero aquí no hay la figura para decir los radios. No, ahí está, ¿no? Entonces, aquí hay un estudio, en este es cuando el recipiente solamente soporta presión interior, que es generalmente el caso que nosotros vamos a tener, ¿cierto? O cuando el recipiente solo soporta presión exterior, ¿sí? Entonces, ¿cómo calcular los valores de los esfuerzos tangenciales y radiales? Y aquí pues está el más importante, que es cuando vamos a tener los máximos. Bueno, eso es algo que no vimos, ¿no? Entonces, y ahí seguramente, bueno, no está en esta parte, no. Bueno, ahí estarían. Entonces, estas expresiones algebraicas son las que me permiten poder ir al otro tema que estamos viendo y poder determinar esos esfuerzos tangenciales y radiales, que ahí tenemos las expresiones algebraicas. Pero preferiría buscar, vamos a ver si aquí tengo el... Creo que no lo va a tener. Ah, ya sé dónde está, qué pena. Está en este mismo, ¿cómo es que se llama? En este mismo capítulo. A ver, anillos giratorios. Mira, aquí está, ajustes y tolerancias, ¿sí? Ajustes y tolerancias. Aquí lo que tenemos es esto, ¿sí? Mire, aquí está la masa o agujero y aquí está nuestro eje. Todo lo que aquí estamos considerando el eje como si fuera, ¿qué? Hueco, ¿no? Hueco. Entonces, mire, ¿dónde están acoplados? Acá, ¿no? Acá. Mire que aquí el eje tiene un diámetro mayor que este señor, ¿sí? O sea que cuando se hace el ajuste, pues va a haber el problema que cuando lo hacemos, digamos aquí precalentamos la masa, introducimos el eje y cuando ya estén a temperaturas normales, pues este señor el eje va a tratar de, la masa va a tratar de recuperar sus dimensiones originales, ¿cierto? Porque ella fue la que precalentó y entonces se van a generar esos esfuerzos tangenciales, radiales y longitudinales, ¿cierto? Esa presión que se llama presión de interferencia acá, donde están unidos los elementos, ¿no? La cara exterior de quién? Perdón, la cara interna de la masa, que es esta, y la cara exterior de quién? Del eje, que es este, ¿sí? Entonces, mire, esta R mayúscula es lo que llaman ¿cómo es? El radio de interferencia, ¿no? El radio de interferencia, que es donde están unidos los elementos. R sub 0, pues es el diámetro exterior, y aquí R sub I es el diámetro interior. ¿Listo? Entonces, los esfuerzos radiales para ambos elementos siempre va a ser el mismo, ¿no? En la masa y el pasador siempre van a ser el mismo y es igual a menos la presión. O los esfuerzos radiales para un elemento o para el otro siempre van a ser el mismo y es el valor de la presión. Y lo único que cambia son los esfuerzos tangenciales, ¿cierto? Los esfuerzos tangenciales. El esfuerzo tangencial en cada uno de los elementos, ¿sí? Aquí los tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando nosotros estamos viendo aquí, mira, la masa, que es el elemento externo, ¿cierto? Entonces, el elemento externo es la masa. Entonces, ahí lo que necesitamos es que la presión externa es cero, pero la presión interna es la que se está, ¿cómo es? Se está desarrollando, ¿no? Se toma como presurizada internamente. Y el elemento interno se toma como si estuviera presurizado externamente. ¿Sí ve? Entonces, mira, aquí estamos mirando la superficie externa del elemento interior. ¿Quién es el elemento interior? Pues el eje, ¿no? El eje, ¿no? Entonces, su superficie externa.
Entonces, si es la superficie externa, vean, entonces lo calculamos de este modo. Bueno, ahí están los valores de cómo calcular el esfuerzo, ojo, tangencial, mire, y O significa que es lo externo e I significa que es el interno, ¿no? Entonces, mire, este es, aquí nos dice la magnitud del esfuerzo tangencial en la cara interna del elemento exterior, o sea, del engrane. Aquí tenemos cómo calcular, esto es lo que necesitamos, la presión, ¿cierto? La presión multiplicado por este radio, que es el radio de interferencia, ¿no? Aquí, el radio de interferencia, donde están unidos. Y recuerden que R sub 0 minúscula es el diámetro más externo y R sub I es este diámetro, ¿no? Exacto, entonces ahí están los valores. ¿Qué es lo que sucede acá? Mire, que ese R sub I, nuestros ejes son macizos, ¿cierto? Nuestros ejes son macizos, así que este R sub I es 0, ¿cierto? Este R sub I será 0, ¿no? Bueno, entonces hay que tener en cuenta eso. Y aquí tenemos la interferencia, ¿no? La interferencia, o sea, la deformación que se va a presentar entre los dos elementos. Entonces, mira, aquí tenemos la expresión de cómo calcularla. Para el primer elemento, ¿cierto? Este es el externo, la masa, la presión, por ese radio de interferencia. Este E, pues es el módulo de elasticidad. Estos son los radios que vimos allá, el externo, el más externo, el de interferencia, y este es la relación de Poisson, perdón, el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson que lo encontramos ya tabulado. Y así también pues hallamos el interno, ¿sí? El interno, ¿sí? O sea que la deformación total va a ser sumar esos dos señores y es la fórmula que nosotros teníamos aquí anteriormente, ¿no? Ahí está. Aquí la tenemos, ¿sí? Ahora, si el radio interior es 0, mire, nos da este valor. Y la presión pues, de interferencia, ¿no? Bueno, vemos cómo calcular la presión de interferencia. Si este RI vale 0, pues aquí lo colocamos 0, ¿no? Bueno, listo, eso era lo que quería mostrarles acá, que hay que calcular esa presión y hay que calcular esos esfuerzos y hay que calcular esa deformación. Bueno, volvamos acá a nuestro ejercicio, ¿dónde está? No, aquí en nuestro tema, bueno, estamos en esta parte, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde estamos? Sería acá. Nos vamos a ir a este eje, el eje que estamos desarrollando. Bueno, pues el engrane ya lo tomamos como, el engrane pues ya lo tomamos como con una cuña, ¿no? Debemos tomarlo ahí como para el ajuste de interferencia. Entonces, aquí eh, vamos a seleccionar aquí en este ejercicio, vamos a seleccionar la cuña, vamos a perdón un momento, seleccionar, eh, digamos que la cuña a utilizar en la Catarina. Vamos a hacerlo, la Catarina. ¿Cuál es la Catarina? Ahí está, ¿no? ¿Sí es la Catarina? Catarina, sí, en la Catarina. Vamos a utilizarlo ahí. Seleccionar la cuña a utilizar en la Catarina. Bueno, entonces, lo más común que nos dicen es que utilizar una cuña paralela, ¿no? Digamos que las cuñas más utilizadas en la industria son las paralelas. Bueno, ahora, en este caso hay lo siguiente, como el diámetro del eje, y aquí lo estamos colocando donde está la Catarina, es 1,75 pulgadas, ¿no? Es 1,75 pulgadas, entonces la Catarina no, entonces la cuña debe ser cuadrada. Debe ser cuadrada, ¿no? Debe ser cuadrada porque el diámetro de la Catarina, ¿cierto? No, el diámetro de la Catarina no. El diámetro del eje es menor
que 6,5 pulgadas, ¿no? Entonces, cuando sucede esa cuestión, el diámetro, mire, pues sí, bueno, aquí para no confundirnos que deje, entonces coloquemos esto aquí más pequeño. Que el diámetro del eje, cuando es menor que 6,5 pulgadas, entonces se aconseja utilizar una cuña cuadrada, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Entonces, me tocó ir y buscar el libro. Qué pena, ese sí no lo tenía abierto acá. Bueno, entonces, aquí nos toca buscar el capítulo séptimo, por favor. El capítulo séptimo. Sé que es el capítulo séptimo. Capítulo séptimo. Todavía estamos lejos, ¿no? Bueno, pasamos. Por ahí vamos. Creo que bueno, un poquito creo que más atrás. Vamos a ver si es más atrás. Sí, aquí están las cuñas. Aquí están las cuñas. ¿Qué dice acá? Cuñas cuadradas y rectangulares normalizadas, ¿no? Entonces, recuerde que la cuña se selecciona en función del diámetro. El diámetro en la sección donde nosotros estamos trabajando, ¿cuánto tiene? 1,75, ¿no? 1,75, 1,3 hasta 1,3. 1,3. Si fuera rectangular, la tomamos así. Pero como es cuadrada, miren lo que nos recomiendan, 3/8 por 3/8. Y la profundidad debe ser de 3,16. Bueno, lo que nosotros necesitamos ahora es esto, 3/8 por 3/8, ¿sí? Se recuerda de la tabla 7.6 del libro de Chigley, ¿no? Entonces, 1,3, 3/8. Si no nos sirve esa, pues nos venimos acá, 1,3 y tomaríamos la de 1 medio. Bueno, pero primero comencemos con 3/8, 3/8. 3/8. Entonces, ¿qué tenemos que decir, no? ¿Qué tenemos que decir? A ver, de la tabla 7.6, 7.6 del libro de Chigley, tomar, digamos que una cuña de 3/8 por 3/8, ¿no? Pulgadas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso significa que cada uno de esos términos tiene 3/8 de pulgada, ¿no? 3/8 pulgada por 3/8 pulgada. Bueno, ya seleccionamos la cuña, pero ahora, ¿qué nos falta? Allá la longitud de esa cuña, ¿no? Allá la longitud. Ojo que no hemos terminado. Pues qué bien, vea, sí, eso es fácil, ya, seleccionar la cuña, ¿no? Pero hay que calcular la longitud. Bueno, digamos acá, longitud de la cuña. Longitud de la cuña, ¿no? Entonces, la longitud de la cuña se halla por esfuerzo cortante y por esfuerzo de aplastamiento, ¿no? Entonces, aquí, digamos, teniendo en cuenta, ¿dónde está acá? Esto. Bueno, espérenme un momento, acá quito algo que me está molestando. A ver. A ver. Ahora sí. Teniendo en cuenta, ¿qué dije yo? El esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte. A ver, vamos a tener en cuenta el esfuerzo de corte. Y para eso sí nos toca venirnos acá. ¿Dónde está? Aquí. Acá, vea. Entonces, mire, la longitud, teniendo en cuenta el esfuerzo de corte, es 4 veces el factor de seguridad por el torque sobre dW sobre SY. Me tocó anotar por acá en una hoja. A ver. 4 veces sobre D por W por SY. Entonces, nos vamos acá.
Entonces aquí L va a ser igual 4 veces por el factor de seguridad por el torque sobre eh, T por W por SY. Vamos a ver si me quedo bien. ¿Dónde lo tengo ya? 4 DWSY. Sí, ya está. Está todo. ¿Listo? W pues es el ancho, ¿no? El ancho. El ancho. En este caso el ancho y la altura son los mismos, ¿sí? Bueno, ¿qué necesitamos? El SY, ¿no? Entonces, se recomienda un acero 10, 20, es la primera referencia que nos da. Si no sirve esa, pues tomamos otro, un 10, 40. Pero la primera, lo que nos dice es, utilice un acero 10, 20, CD. Recuerde que eso se toma como medida de seguridad para que sea el primero que falle, ¿cierto? Que falle primero la cuña, pero que no fallen los engranes o las catarinas, que sería más, o el eje, ¿no? Que sería más costosa la situación. Entonces se recomienda un acero 10-20 CD, ¿no? Para la cuña, ¿no? Como material de la cuña. Material de la cuña. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces, necesitamos es el SY. El SY. Y aquí, pues, nos toca volver a este libro y, como dice, ir hasta el fondo, ¿no? Tabla A20. Ya la sabe uno de memoria. Sabe uno que es la tabla A20. Bueno, mejor llegamos hasta ahí y ahora acá. $10-20 CD. 10-20 CD, sí, estirado en frío. Debe ser 57, ¿no? Porque 68 es el esfuerzo último. Debe ser 57. 57. Bueno, que no se nos olvide, ¿no? Es 57 KSI, ¿no? O 57.000 libras sobre pulgada cuadrada. Bueno, ¿qué necesitamos? El factor de seguridad, ¿no? El torque ya lo tenemos. El torque tendríamos que buscarlo allá ahí en la Catarina, ¿cuánto es? En esa parte. D, W, y nos faltaría el factor de seguridad. Y aquí sí tengo una duda, ¿no? Tengo una duda con ese factor de seguridad. A ver, ¿qué tengo acá? Creo que Mo recomienda 3, ¿no? Pero me queda la duda, ¿no? Como es el que tengo acá, voy a tomar ese, ¿no? Entonces, ese señor recomienda ese factor, ¿no? Entonces, factor de seguridad recomendado en cuñas es 3, ¿no? Es N igual a 3. Listo. Y el torque, ¿no? Bueno, del diagrama de torques, podemos decir acá, bueno, voy a tomar esto mejor acá, perdón, lo voy a copiar, ¿no? Control X, lo voy a cortar y me va a salir de ahí. Y vamos a aprovechar esto aquí, mejor. Y ahora sí, control B, ¿no? Es 3, ¿no? El factor de seguridad recomendado es 3. Bueno, listo. ¿Qué nos falta? El torque, ¿no? Del diagrama de torques. Del diagrama de torques. Bueno, creo que es 2160, pero hay que mirar. Este era 3150 y el otro creo que es 2160. Vamos a ver acá. Mire, a 1260. Sí, en D, ¿no? Aquí, mire, está la Catarina, en D, 1260. Entonces, ese es el valor del torque, ¿no? En la Catarina. Entonces, el diagrama de torques, allá, aquí en la Catarina, T igual a ¿cuánto? 2160. Bueno, ya me olvidó. 2160 y son pulgada libra, ¿no? Pulgada libra. Me tocó volverlo porque me quedó la duda.
aquí, ¿no? A 1260, 1260, 1260. Mire, mire lo que había hecho, ¿no? 1260. ¿Qué es ese, no? Por favor, rectifíquemelo. A ver. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar, ¿no? Reemplazando. Entonces diríamos acá que la longitud en la bendita cuña va a ser igual. 4 veces multiplicado por el factor de seguridad recomendado, 3, por el torque, 1260 pulgadas libra. Aquí este me quedó mal. 1260. Entonces esto mejor lo colocamos aquí entre estos corchetes. Lo dividimos sobre, abrimos corchete para el denominador y es D, el diámetro del eje. Entonces el diámetro del eje habíamos dicho, mira, ahí lo dice en DE, ¿no? En DE. Aquí en DE, donde está nuestra Catarina, 1,75 pulgadas. 1,75 pulgadas, ¿no? Pulgadas. Multiplicado por quién? Por W. Hemos dicho que es 3 octavos, ¿no? 3 octavos. Entonces será aquí por 3 octavos de pulgada. Y multiplicamos por quién? Por el SY. Sí, no, el SY es 57.000. Entonces va a ser libra sobre pulgada cuadrada. Libra sobre pulgada cuadrada, ¿no? Es el valor de quién? De este señor. Voy a colocar aquí entre paréntesis para ver confusiones acá. Y aquí cerramos el corchete, porque terminamos la operación. Bueno, alguien que me calcule ese valor. A ver, ¿cuánto nos da? 4 por 3. Uy, ¿cuánto nos dio? Mira, aquí me equivoqué, ¿no? Aquí que son, este 1,7, ¿qué es? Aquí es 1,75, el diámetro, sí, ¿no? Aquí me faltó, mire, 1,75. Me faltó ahí. ¿Cuánto nos da? ¿No han hecho la operación, por favor? Al menos si están presentes o no. Posible que no, ninguno de los 13 personas tenga una calculadora ahí. 0.404 pulgadas. Sí, pues dan pulgadas, ¿no? Pulgadas. Entonces 0,404, estaba esperando un mayor valor, ¿no? Pero ya, no olvides, está muy pequeñito, ¿no? Bueno, aquí, ¿no? Estaba esperando un mayor valor. No sé, entonces lo que sí tengo que verificar es el factor de seguridad. Pulgadas, ¿no? 0,404 pulgadas. A ver, eso nos dice, ojo, que lo mejor así, pulgadas. Una cuestión que nos dice es que eso no debe salir del cubo, ¿cierto? Puede que allá vimos las gráficas de la Catarina. Aquí no las tengo. A ver, bueno, busquémosla de una vez para recordarla. Documento nuestro, acá imágenes. Elementos de máquinas y nuestro eje, ¿no? Y no, me equivoqué. Aquí era donde estaba.
Aquí está nuestra Catarina. ¿Sí? Entonces, mire, ¿sí? Entonces, el cubo comprende toda esta parte, no solamente este donde están los dientes de la Catarina, sino también esta parte. Y mira, aquí está la cuña, ¿sí? Entonces, no debe sobresalir de ese cubo, ¿no? No debe sobresalir. No debe sobresalir. Pero también nos dicen que debe ser menor que esa longitud. A ver, debe ser menor que 1.5 veces el diámetro del eje. Uf, pero eso sí lo cumple, ¿no? El diámetro del eje. Y ese sí, pues, creo que está cubierto ahí, ¿no? Está cubierto porque 1.5 por 1.75 nos da un número más grande, ¿no? Y es pues 0.404. Ahora, teniendo en cuenta el otro factor que es el esfuerzo de corte, ¿no? El esfuerzo de aplastamiento nos va a dar lo mismo, ¿no? Nos va a dar lo mismo. Voy a colocar acá y vamos a probar. ¿Por qué? Porque la cuña es cuadrada, ¿no? Entonces, aquí a ver, teniendo, ¿dónde está acá? Teniendo en cuenta el esfuerzo de aplastamiento, ¿sí? Porque entre la cuña y el eje, perdón, entre la cuña y la Catarina, pues se van a ejercer fuerzas entre sí, y entre la cuña y el eje se van a ejercer fuerzas entre sí, y eso va a generar el esfuerzo de aplastamiento, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el esfuerzo de aplastamiento, entonces nos dicen que L va a ser igual. Como es cuadrada, nos va a dar igual. L. Pero me toca mirar acá. L. Entonces, a ver, 4, voy a anotar acá, 4nt sobre h, que es la altura de por ese y. Mire que h es lo mismo, ¿sí? H es 3 octavos. Entonces, voy acá. L es igual, a ver, a 4 veces por n por A. Hacerlo así mejor, 4nt sobre h de sy. Sy es la fluencia del material, ¿no? Vamos a reemplazar ahí mismo. Bueno. 4 por el factor de seguridad que nos recomiendan que es 3, porque tengo que verificar, por el torque que son 1260 pulgadas libras. Creo que cuando hice los cálculos multipliqué fue al revés, 2160. Entonces no estaba esperando este dato. Bueno, sobre, abro acá, he tomado los datos de una vez copiados porque van a ser los mismos. ¿Qué es? H, pero la altura, mire la altura, ¿no? La base, bueno, el ancho es 3 octavos y la altura es 3 octavos, pues es lo mismo. 3 octavos de pulgada. Y lo multiplicamos por ¿quién? Lo multiplicamos por D, el diámetro del eje, 1.75 pulgadas. Y lo multiplicamos por ¿quién? Por el SY. Y el SY son los 57.000 libras sobre pulgada cuadrada. Bueno, ahí quedó. Y mire que son los mismos datos, ¿no? 4 por 3 por 1260 sobre 3 octavos, 1.75 y 57.000, ¿sí? O sea que solamente cuando es rectangular, pues ahí esos dos valores van a cambiar. Pero aquí vamos a llegar a los mismos resultados, ¿no? 0.404
pulgadas. Ahí estaría nuestra bendita cuña, ¿no? Aquí lo único que, como ya les dije, hay que mirar, observar cuál es el valor del factor de seguridad recomendado, ¿no? Bueno, ahora sí, lo siguiente es, vamos a hacer o aplicar un ajuste y tolerancia. Entonces, bueno, hubiera sido bueno aquí en el engranaje, ¿sí? Porque el engranaje, mire, pero ya nos toca acá, en algunos de estos elementos. Ver, puede ser aquí con la polea, ¿cierto? Ya puede ser aquí con estos benditos engranes, ¿no? Engranes no, rodamientos. Vamos a hacerlo con la polea, ¿no? Vamos a hacerlo con la polea, pues eso, pues se recomienda hacerlo es con la cuña, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo con la polea, ¿no? Entonces, si en la polea, recuerden, ¿no? Sería mejor una cuña, ¿no? Una cuña acá para transmitir el par torsor, ¿cierto? ¿Por dónde entra la potencia? ¿Por ahí o por el engrane? Ah, va a ser lo mejor acá en este rodamiento, mejor. A ver si al rodamiento en el punto B. En el punto B. Bueno, se aplica un ajuste. Le vamos a aplicar un ajuste, pero tenemos que buscarlo. Vamos a buscar un ajuste. Entonces, esto no es. Esto no es, entonces, ¿qué es? Es como acá. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un ajuste. Mire que nos toca tomar esta tabla, ¿no? Si esto es lo único que tenemos y toca tomar. Pues puede ser que ese ajuste no sea el recomendado para este tipo de situación, lo más seguro, ¿no? Pero no tenemos más. ¿Sí? Ahí ustedes buscan en la literatura para los ejes, para los rodamientos y para todos estos elementos, ya hay unos ajustes establecidos, unos ajustes recomendados, pero aquí no tenemos más. Entonces, mire, vamos a tomar una ajuste de interferencia localizada para partes que requieren rigidez y alineación con la mejor precisión de ubicación, pero sin requisitos de presión en el diámetro interior. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar este H7. Lo único que tenemos un 3. Entonces, tomamos H7P6. H7P6. Entonces, H7P6, ¿no? ¿Sí? Porque es lo único que tenemos. H7P6. Entonces, recuerde que la H mayúscula nos va a referir a la masa, ¿no? A la masa, al elemento que se acopla. En este caso, pues, va a ser el rodamiento. Y la P minúscula, pues, hace referencia al eje. Al eje. Bueno, entonces, aquí tendríamos lo siguiente. Entonces, para la masa, vamos a buscar la masa. La masa. Recuerden que en nuestro caso la masa es el rodamiento. Entonces, ¿qué necesitamos acá? La masa, ¿no? Va a ser el diámetro, los diámetros, ¿no? Vamos a calcular los diámetros. Entonces, perdón, me equivoqué. Me volví a equivocar. La tilde, los diámetros, ¿no? Recuerden que son, vamos a utilizar el sistema básico del agujero, ¿no? Vamos aquí. Bueno, vamos a aplicar sistema básico del agujero, ¿no? Y utiliza norma, a ver, ANSI D2, D4, 4.2, 4.2 de 1978. Ahorita verificamos, ¿no? Si es la forma correcta como la escribí. Y el año, ¿no? Entonces, mejor verifico, ¿no? No sé si aquí esté.
Aquí está, sí, ANSI B 4.2 de 1978. Sí, no estuvo bien, ¿no? Ah, caramba, esa no es. B 4.2 y de 1978. Bueno, dejémoslo así. Entonces los diámetros, recuerde que eh, pues tenemos ¿no? El diámetro de la masa, que lo vamos a llamar D mayúscula. Y tenemos el del pasador, que va a ser el del eje, ¿no? Ese D minúscula. D minúscula, listo. Comencemos aquí para... Ah, bueno, pero eso era antes, ¿no? Digamos como cortar, ¿no? Y aquí pegar, control, ahí pegar. Ahora sí separemos. Bueno, entonces acá, diámetro, el diámetro básico, ¿no? Entonces para nosotros el diámetro básico es ahí aquí, entonces va a ser, mire, en AB. ¿Cuánto es? Aquí en AB. Uy, carajo, ahí no lo puse, vea. Ay, carajo. Bien, va a ser como 1,75 también, porque es igual a DE, ¿no? Igual a DE, ¿cierto? Mire, no lo puse, si no, puse de B a C, puse de C a D. Ah, no, mira, a ver, perdón, mire que no estaba viendo acá. 1,75. Diámetro básico es 1,75, ¿no? 1,75 pulgadas. Bueno, entonces aquí el diámetro máximo. Diámetro máximo. Entonces es D máximo, coloquémoslo así, es el básico. 1,75, perdón, creo que es el mínimo. Ahorita me toca mirar. El mínimo es 1,75 pulgadas. Y aquí el diámetro, corregir, corregir, corregir acá. Mínimo, ¿no? Y ahora sí el diámetro máximo. El diámetro máximo. Entonces el diámetro máximo nos dicen que es de máximo. Así, ¿no? Y va a ser igual a el D, que es el diámetro básico. Bueno, aquí me faltó algo, ¿no? Vamos a decir que este es igual a D. Igual pues a 1,75, que es el diámetro nominal. Y este es igual a D más este, que es el grado de tolerancia internacional. Bueno, aquí sí me tocó venir donde, venir a ver si lo tengo acá. Los símbolos griegos no están por acá. Carajo, como que los borré. Sí es este, ¿no? Este. Y donde tengo que, acá, ¿no? De un momento.
Bueno, listo. Ingeniero, Entonces, disculpe, ¿puede repetir la parte de lo del diámetro máximo? aquí lo que estoy señalando, este es diámetro máximo. El diámetro máximo Ingeniero. es igual al diámetro básico más este delta D, que es el grado de tolerancia internacional, y es el que tenemos que buscar, ¿no? Ay, mire lo que dice, no lo copié. Bueno, carajo, para eso lo tengo acá. Delta D es el grado de tolerancia internacional. ¿Listo? Internacional. Bueno, entonces vamos a decir que en tabla, ¿no? Tabla. Ahorita buscamos la referencia de esa tabla. Por ahora anotémosla así. Tabla del texto de Chile. Es dos puntos, control B, ¿no? Delta D. D es igual. Entonces nos tenemos que venir acá al texto, ¿no? Para la aplicación de esa norma. Es este, ¿no? Es la tabla A13, así que nos toca subir. No, A10 o A13. Recuerde que estamos trabajando en el sistema inglés. Entonces creo que es la 13 y la 14. A ver, selección de grados de tolerancia internacional, serie en pulgadas, ¿sí? Aquí está. Entonces, el grado de tolerancia, ¿sí? Aquí está. Entonces era un H7, ¿no? H7P6, H7P6. Entonces aquí lo que buscamos es el diámetro. Mire, diámetros básicos. Está en este, ¿cierto? Entre 1,22, ¿no? Porque estos son pulgadas. Entre 1,22, 1,75 está acá. Entonces era H7. Entonces, mira, aquí tenemos el grado de tolerancia internacional. Observen, en I7, porque es H7, entonces IT7, acá, es 0.0010 pulgadas. 0.0010 pulgadas. Bueno, espero no me haya equivocado. Pulgadas, de mayúscula. Ah, dejémoslo así mejor. Si abreviamos, ya sabemos. Sí, no, grado de tolerancia. H7, ¿sí? H7, ¿no? Entonces, digamos aquí del texto de Chile, la tabla, se me olvidó, ¿no? La tabla de Chile. Entonces voy a colocar mejor aquí el grado de tolerancia internacional. Entonces es IT7, no era IT7, ¿no? Para que no nos confundamos. Es la tabla, busquémosla una vez. Que no nos quede la tabla A13. A13 es acá, A13. Tabla A-13, ¿sí? Entonces, Chile. Sí, como tenemos que correr, vamos a ver. Aquí mejor digamos, de la tabla. A ver si quedó mejor, ¿listo? Entonces, ¿cómo nos queda? Que el diámetro máximo, va a ser aquí mismo, ¿no? Entonces, luego, el D máximo, ¿cuánto es? El D máximo es igual a ¿cuánto? Mire, 1,75 pulgadas más las 0.0010 pulgadas. Ah, carajo. Bueno, y eso es igual a, creo que nos da 1.7510 pulgadas. A ver, espero no equivocarme, ¿no? No haya visto mal yo.
6.750. Mire, y puse coma, no es coma, es punto, porque estamos tratando en el sistema inglés. Listo, vea, ¿sí ve? Ya tenemos el diámetro máximo y el diámetro mínimo, pero prefiero ir acá y corroborar que no me haya equivocado. Creo que es acá. ¿Sí? Diámetro sí, mínimo, tiene que ser, ¿no? Si no, ¿cómo? Ahora, mire, ¿vamos para dónde? Para el otro señor que es el eje, o el pasador. Bueno, entonces aquí colocamos pasador. A ver, pasador. Démoslo así. Entonces, nosotros tenemos es un ajuste de interferencia, ¿no? A un ajuste de interferencia. Ojo, que es el H7P6. No es del otro tipo, ¿no? Escogí aquí de interferencia. Pudimos haber escogido el de holgura, ¿no? Debió ser mejor escogido el de holgura. Pues ya escogí este. H7P6, H7P6. A ver, tenemos el ajuste de interferencia. Tenemos que calcular los diámetros, ¿no? Bueno, pero voy a hacer algo así. Entonces aquí tenemos que conocer la desviación fundamental. De una vez, ¿no? Desviación fundamental. Bueno, voy a colocar mejor de la tabla aquí. Copiar. De la tabla, entonces aquí la desviación fundamental. Entonces, ¿cuál es la desviación fundamental? Esta que vamos a colocar acá. Esa es la desviación fundamental, ¿correcto? A ver, entonces, ¿qué es lo que sigue? En la tabla 13, la desviación fundamental es... Pero creo que falta algo, ¿no? El ajuste, vea que es P, ¿no? Tabla 13. Sí, mire, es P, ¿no? Es P, ¿no? Entonces, tenemos que buscar acá. Entonces, la siguiente tabla, la 14. Pero nos toca aquí mejorar esto, ¿no? Uy, ya le pegué, qué pena. Digamos así, porque qué más. Creo que no. Bueno, ahora sí está, ¿sí? Mire que el ajuste es P, ¿correcto? Vean. Entonces lo mismo, vean. Desviaciones fundamentales para pulgadas, ¿no? Entonces buscamos el tamaño del eje. Es 1,75. Entonces, mire, está entre 1,60 y 2, ¿correcto? Entre 1,60 y 2. Si son holguras, son estos, C, D, F, G y H, según lo que tenemos aquí en este libro, ¿no? Pero es de interferencia, o sea, serían estos. 1,20 a 1,60, no, 1,60 a 2. Entonces nos vamos acá. Mire que estos son negativos, ¿sí? Ahora estos son positivos. Es P, ¿no? Mire que también nos dio 0,010, ¿no? P. A ver si no me he equivocado. 1,60 a 2. Sí, está 1,75. Y P es 0.0010. 0,010. Igualita, ¿no? Es 0.010 pulgadas. Ahora, nos falta otro, el grado de tolerancia internacional. No es la tabla 13, ¿no? Es la 14, ¿no? La 14. Bueno, esa es la desviación fundamental. Punto. Ahora, de esa misma tabla, pero es así, de esa misma no, de la tabla 13.
Voy a tomar todo esto acá. Copiar y pegamos acá. De la tabla 13, el texto de Chile, grado de tolerancia internacional. Mire que ahora no es IT7, es este, era 6, 6. Entonces será IT6. IT6, porque este P es para el eje, ¿sí? Entonces, ahora es IT6. Es, a ver, aquí, ¿no? Entonces va a ser delta. Me toca, ya lo podemos copiar de acá, ¿no? Copiemos todo de una vez acá. Copiar. Y aquí, pegar. Solamente que aquí, como es el eje, entonces es delta minúscula, ¿no? Entonces nos tenemos que ir a la tabla A13. Y es, ¿cuál es? 6, ¿no? 6, IT6. IT6. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Pero tenemos que rotar esto, ¿no? Ver, rotar. Tabla 3. ¿A dónde me fui? Tabla 12. Tabla 13. 6 pulgadas, ¿no? 1,75. Acá, de 1,20 a 2, ¿no? IT7 era este, pero mire, IT6, porque ahora es 6, ¿no? IT6. 1,20 a 2, 1,75. 0,0006 pulgadas. Creo que aquí entonces otro 0 y el 6 pulgadas. ¿Listo? Entonces ya tenemos todo para calcular los diámetros. ¿Listo? Entonces así, diámetro mínimo, ¿no? Entonces, ahora sí, diámetro mínimo. Diámetro mínimo. Va a ser igual. Entonces, venimos acá. El diámetro mínimo es, mire, cuando es interferencia, ¿sí? Es el diámetro más la desviación fundamental. El diámetro nominal y la desviación fundamental. Va a ser D más, perdón, aquí coloquemos esto mejor así, ¿no? Va a ser D mínimo. D mínimo. Va a ser igual. Estamos consistentes con lo que tenemos arriba, ¿no? D mínimo va a ser el diámetro del eje más esta bendita desviación fundamental. Y eso va a ser igual a, ¿cuánto es el diámetro nominal o el básico? Ya sabemos que es 1,75 pulgadas. Y a eso le sumamos esa bendita desviación fundamental que la hallamos en la tabla A14 y es 0,0010 pulgadas, ¿no? Bueno, y ahí tenemos el valor. A ver, entonces era 1, la misma, ¿no? El mismo que tenemos arriba, ¿no? 1,75100. 0. A ver, 1,7510, porque es lo mismo, ¿no? Bueno, ahora buscamos el otro diámetro. El diámetro máximo. Entonces el diámetro máximo es el diámetro más, creo que tengo aquí
así, la desviación fundamental, y más el grado de tolerancia internacional, este que está acá. Control C. Bueno, espero que no me equivoque, ¿no? Ahorita verificamos. Bueno, entonces si reemplazamos, será 1,75, ¿no? Es el diámetro nominal. Más la desviación fundamental, que es 0.0010 pulgadas. Miren que es fácil hacer esto, ¿sí? Más, ¿cuál es el otro? El delta D, ¿no? El grado de tolerancia internacional, el IT6, entonces 0.123 y 6 pulgadas. Vamos a verificar que no me haya equivocado. Oh, mire, no, sí, se suman los tres, ¿no? Se suman los tres. Bueno, no me equivoqué. Bueno, entonces sumemos eso. 1.75 más 0.0010, 1.75 más 0.0010 más 0.30 y el 6, ¿no? 1.7516. 1.7516. Listo, vean. Ya tenemos cuáles son esos. Ahora lo que sería es allá la presión de interferencia, ¿no? Y los esfuerzos. Vamos a ver si lo podemos calcular. Bueno, tenemos esto. Bueno, entonces lo que voy a tomar es el dibujo, ¿no? Siempre lo tomo para saber qué es lo que estamos trabajando. Vamos a ver, yo creo que me toca salir de acá. Y aquí seleccionamos, ¿no? Ahí, tomemos eso. Y con la lupa encontremos este tablero. Uy, ¿qué pasó? No me quiso. No quiso. Bueno, volvemos. Tal vez no elige copiar, ¿no? Y ahora sí, pegar. Bueno, tenemos que echar borrador, ¿no? Acá. Borremos esa parte. Y acá también. Listo. Y tenemos otra vez nuestro elemento sobre el que estamos trabajando, ¿no? Vamos a ver qué condiciones tenemos para hallar los esfuerzos. Vamos acá. Vamos a ver dónde está. Aquí está la presión. Pero para los esfuerzos necesitamos la presión, ¿sí? Bueno, entonces necesitamos esto. ¿Ya? Si los materiales en los elementos son iguales, entonces la presión de interferencia se halla a partir de este valor, ¿no? Entonces vamos así, ¿no? Que son de acero. Vamos a tomar que ambos elementos son de acero. Nos queda mucho más fácil. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Voy a tomar esto. Voy a tomar esto. Esa es la presión, ¿sí? Y la vamos a tener por aquí. En alguna parte. Llevémosla por acá. Pero para allá la presión necesitamos algo. Si soy capaz de... A ver, acá. Sí. Si me pierdo acá.
Para hallar esto tenemos que hallar las dos deformaciones, ni modo. O sea, como que no la tengo acá. Yo creo que podríamos utilizar a partir de esta mejor para... Mire, porque si dice que si el radio RI es igual a 0, ¿sí? Entonces es esta mejor. Y la llevamos y la copiamos acá. Vamos a utilizar esta en vez de esta. Pero para eso necesitamos esta D. Y yo me voy a tomar los esfuerzos por acá. Ay, si soy capaz de llegar. ¿Cuál es? ¿Es esta o es esta? Creo que es esta mejor, ¿no? Los esfuerzos, ahí está. Esfuerzos tangenciales. Y los esfuerzos radiales. Bueno, aquí tenemos eso. Entonces, mire, tenemos que calcular esta D. Tenemos que calcular la deformación que se nos origina. Bueno, entonces, ni modo. Eso sí nos toca que calcular. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, aquí sería... vamos a ver si lo tengo acá, pero no creo. No la tengo. Bueno, no la tengo. Tengo que hacer las dos. Bueno, ¿eso qué es? La interferencia radial, ¿no? Entonces tenemos que calcular eso. ¿Dónde es acá, no? Bueno, la interferencia radial, ¿no? Entonces esa interferencia radial es esta. Dejámosla acá. Esa sí, busquémosla aquí. Ahí está. Esta. Bueno, vamos a calcularla del siguiente modo. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a calcularla, vamos a ver 2 puntos, ¿no? O coloquémoslo así mejor. A ver. Espero no equivocarme, ¿no? Entonces, control B, ¿no? Uy, no, ese no es esta. Va a ser igual. El diámetro mayor de la masa, después corregimos eso, menos el diámetro menor del eje. Después hacemos eso. No, me equivoqué acá, ¿no? Bueno, coloquemos así mejor así esto de sub 0. Diámetro mayor. Entonces aquí la masa metámoslo entre ¿qué? Entre paréntesis. Y el eje también metámoslo entre paréntesis. Bueno, entonces aquí va a ser el otro, que es el, ¿dónde está? Control B. El D sub I, ¿cierto? Que es el del otro elemento. Va a ser el diámetro, diámetro menor
de la masa menos el diámetro mayor del eje. Entonces, así hallamos ese valor. Vamos a ver, diámetro menor de la masa menos diámetro mayor del eje. Diámetro mayor de la masa y diámetro menor del eje. Bueno, aquí yo creo que vamos a hacer esto mejor acá. Vamos a darle este toquecito así, ¿no? Para que no nos quede tan pegado eso ahí. Oh, se entiende mejor, ¿no? Bueno, entonces, no sé si puedo realizar este aquí mismo. Vamos a ver si podemos realizarlo ahí mismo. 12, ¿no? Vamos a ver, 12. Entonces, diámetro mayor de la masa. Entonces nos toca venirnos atrás. Diámetro mayor de la masa. Diámetro mayor de la masa. La masa. Diámetro mayor. Es este, ¿no? 1,7510. 1,7510. 1,7510. 1,7510. Menos diámetro menor del eje. Busquemos el menor diámetro del eje. 1,75. Uy, carajo, nos va a salir 0. Diámetro mínimo, primera vez que me sale así. Diámetro mínimo, ¿sí? Diámetro menor, 1,7510. 1,7510. ¿Sí, no? Ni modo, ¿no? Ay, carajo. Que me esté metiendo las patas. En 1,7510. Y eso nos da 0, ¿no? Sí, ¿no? Por favor, no me equivoqué. Cuando tome los datos. Ahora aquí este. Uy, eso me dice que quizás si tomé mal los datos. Bueno, diámetro menor de la masa. Pues 1,75, ¿no? Menos, uy, perdón, ese no es, menos el diámetro mayor del eje. El diámetro mayor del eje. 1,7516, 1,7516, 1,7516, 1,7516. Es esto, ¿no? Ya corregimos esto. Un 75 menos 1,7516, por favor. Sí, no me equivoqué, ¿no? Y que haya tomado los datos mal. Entonces, copiar y pegar, ¿no? Y eso ni modo, ¿no? Bueno, entonces fue que me tiras de caminar y no me di cuenta. Diámetro menor de la masa, sí, era ese, ¿no? Y aquí va a ser igual a, vamos a ver, 0,0016, ¿no? A ver. 1,75 menos 1,7516. Sí, ingeniero, sí, sí. 1,6 por día a la menos 3. Bueno, entonces, decimos ahora que aquí me toca así, ¿no? Acá, luego,
luego, dos puntos, sí, no, dos puntos, coma, de control B. Control B y control B. Entonces, esta D va a ser igual a D sub 0 menos este D sub I. Entonces nos da que 1,7516, ¿cierto? 1,7516. Esto. Carajo. No, perdón. Me equivoqué yo. Menos mal que dije que era muy alto, ¿no? Una pulgada, no, es imposible. 0,0016 pulgadas, sí, ¿no? Menos, con el menos, pues nos da ahí ese valor. Entonces, si ya tenemos eso, podemos calcular aquí, mire, la presión. Entonces, ahora aquí. Aquí, la presión de interferencia. No, pero... No, sí, mejor ahí, ¿no? Presión de interferencia. Presión de interferencia. Uy, ¿dónde está? Acá. Pero a ver si le podemos eliminar esa partecita. ¿Listo? Ahora esa presión de interferencia va a ser, por favor, ayúdenme ahí para no equivocarme, va a ser presión, la P, en mayúscula, P, igual a esa deformación, ¿cierto? Multiplicado por E, ¿no? Por el módulo de elasticidad, por, a ver, R sub 0 al cuadrado, R sub 0 al cuadrado, ¿dónde está el cuadrado acá? Al cuadrado, menos R al cuadrado. R al cuadrado, cierro, y todo dividido sobre ¿qué? Sobre 2. 2 por R, ¿no? R, que es el radio de interferencia por R sub 0 cuadrado, R sub 0 al cuadrado. Y toca arreglar todo esto, ¿no? De la presión es igual, primero a este valor, por el módulo de elasticidad y por este producto, ¿no? Que es R sub 0 elevado al cuadrado. Menos, pero aquí lo coloqué así mejor. Bueno, por este R vamos a darle un poquito más de tamaño, ¿no? Vamos a darle 14 ahí como para que note. Menos este radio de interferencia. Aquí esto lo eliminamos. Entonces todo sobre 2, sobre esa R y sobre este R sub 0. ¿Cuánto le dimos? 14, ¿no? R sub 0 al cuadrado. Ahora esto lo metemos también entre un corchete, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es el radio de interferencia? Donde están unidos los dos, ¿cierto? Donde se une el diámetro del agujero y el diámetro del eje. ¿Cuánto es? 1,75, ¿no? 1,75, ¿no? Entonces acá, por favor. Entonces, R va a ser radio de interferencia. Y ese radio de interferencia es 1,75. Ahí es donde se unen los dos, ni modo, ese es el básico. R. Ahora, R sub 0 cuadrado. Pero aquí sí yo... No, aquí sí fracasé. Porque no tengo esos datos, ¿sí? Aquí sí se me olvidó que yo tenía que buscar esos datos. Por eso era la polea. Porque la polea sí tenemos sí, en la polea sí tendríamos el valor, ¿no? En la polea sí tendríamos... Vamos a ver si puedo rectificar. A ver.
No, porque aquí la polea tiene otro diámetro, ¿no? Ahí sí. Ahí sí les quedé mal. Porque tendría que buscar en un catálogo, seleccionar un rodamiento para tener esos datos, por favor. Tendría que tener esos datos, ¿sí? Entonces, aquí R sub 0. Entonces me toca colocarlo así y dejarlo como referencia. Me disculpo con ustedes. Copiar, ¿no? Control B, control B. R sub 0 sería el radio del rodamiento, ¿no? Entonces teníamos que buscar en catálogo cuál es el radio de ese rodamiento, o sea, el exterior, ¿no? O sea, este, ¿no? Aquí es como si este fuera el rodamiento, este es el eje, ¿no? Y como si este fuera el rodamiento, entonces este radio, ¿sí? Lo necesitamos, radio del rodamiento. R es el radio de interferencia, ya lo tenemos. Entonces, y D es el valor que ya calculamos, ¿no? D ya lo calculamos ahí. D es la interferencia radial o la deformación ahí. Bueno, ¿qué nos faltaría ahí de esa fórmula? Sí, sería calcular ahí. Ahora, con eso, con ese valor de la presión, sí podíamos calcular los esfuerzos. Los esfuerzos. Qué pena con ustedes, vean, ¿no? Qué pena, pero sí se me olvidó que necesitamos ahí eso. Por eso era acá. Eran uno de esos elementos que ya sí conocíamos los diámetros. Bueno, pero ya cometí ese, pero ahí lo dejamos como referenciado cómo se calcula. Y nos faltaría calcular los esfuerzos, ¿no? Entonces, esfuerzos. Me salía acá. Esfuerzos, ¿no? Esfuerzos. Entonces, aquí damos la referencia a cómo calcularlos. Punto aquí. Entonces, primero es el esfuerzo radial, ¿no? Aquí el longitudinal no es tan importante. Entonces, el esfuerzo radial. Carajo. Esfuerzo radial. Entonces, el esfuerzo radial es igual para ambos. No hay ningún problema. Entonces, el esfuerzo radial lo vamos a conocer como, lo cae acá, ¿dónde es? Acá, ¿no? Porque es un esfuerzo normal. Esfuerzo radial, control B, ¿no? Control B. El esfuerzo radial. Entonces, sigma R. Pero vamos a hacer más grande este señor acá. Y a este señor más pequeño. Bueno, ahí está nuestro esfuerzo radial. Entonces, a ver, entonces ese esfuerzo radial para ambos elementos es el mismo. ¿Dónde está este? A ver, copiar. Entonces, mira, el esfuerzo radial para uno y el esfuerzo radial para el otro. Entonces, cuando le colocamos aquí, ahí 10, 12, ¿no? Cuando lo colocamos el esfuerzo radial aquí, aquí una O minúscula, va a significar que es el del elemento externo, o sea, el de la masa. Y cuando le colocamos la I, significa que es del elemento interior, entonces en nuestro caso será ¿cuál? Será el del eje, ¿sí? Entonces, todo eso es igual a la presión de interferencia, AP, ¿cierto? AP, que es la presión de interferencia, ¿no? Pero aquí le vuelvo y le repito para que no se lo olvide, P es la presión de interferencia. Y la calculamos de interferencia, ¿no? Sí. La calculamos así porque estamos diciendo, me faltó colocar que el material es acero, que son del mismo material, ¿no? Faltó, porque si son diferentes materiales, pues hay que aplicar las otras formas. Y aquí están los esfuerzos tangenciales. Esfuerzos tangenciales, bueno, si no me equivoco, esto, perdón, químico, es igual a menos P. Esfuerzos tangenciales, pues ahí sí se varía, ¿no? Entonces, digamos aquí, en la masa,
aquí, en la masa. En la masa, bueno, en la masa, control V, ¿no? Te lo vamos a llamar sigma O. O. Ah, perdón, aquí sí estaba, ¿no? Yo sí fui. Aquí está de una vez. Copiar. Entonces acá. Pegar. Ahí en la masa. Entonces la masa lo tenemos acá, miren. Aquí. ¿Dónde está? Aquí, vean. En el agujero. Va a ser igual a la presión, que ya la conocemos, multiplicado por esa relación de radios. Entonces me toca de este modo acá. A ver, R sub 0, R0 al cuadrado, ¿no? Cuadrado. Más R, más el otro radio, radio de interferencia, R al cuadrado. Radio al cuadrado. Cierro acá, ¿no? Cierro acá, ¿dónde cierro? Aquí. Sobre, es lo mismo pero negativo, ¿no? Pegar, pero bueno, aquí demos esto es 12, ¿no? Ah, bueno, listo, y lo único que hacemos es que este R, pues, le aumentamos aquí el tamaño. 14. Y es menos, ¿no? Aquí es menos. Menos. Ahí está. Entonces, así calculamos. ¿Qué necesitamos ahí? Pues la presión de interferencia, ¿no? Y la presión de interferencia, bueno, la calculamos con esta expresión que tenemos acá. ¿Sí ven? Pues como ya le dije, no tengo el radio ahí del rodamiento. Pero el resto sí, porque el radio de interferencia ya está. Bueno. Y lo otro es ¿dónde? En el agujero, ¿no? Oh, perdón, el agujero no, en el eje. En el eje. Entonces, en el eje es este, ¿verdad? Este. Pegar. Y va a ser lo mismo, ¿no? Pero va a copiar lo mismo a ver y ahí rectifico lo que haya que rectificar. Copiar. Y aquí. Pegar. Así que en el primero es que este es negativo, ¿no? Menos. Es negativa. Cero. Ah. Entonces va a ser. Uy, aquí no va la presión. Porque R sub I es cero, ¿cierto? R sub I es cero. Entonces va a ser, creo que la presión, porque esto va a ser, a ver, R cuadrado está más R sub I. Entonces aquí borremos, perdón, no es ahí, es abajo. R cuadrado. Aquí abajo es R cuadrado también. Oh, perdón, aquí es R cuadrado. Y RI se va, entonces no, dejemos esto así. Dejarlo así porque más es igual a la presión, ¿cierto? Me toca tomar como toda la fórmula mejor, ¿no? Y especificar por qué. A ver, menos P, que multiplica a R cuadrado, más RI cuadrado. Entonces aquí es RI. RI cuadrado más R cuadrado. Sobre R cuadrado menos RI. Bueno, voy a tomar esto mejor acá. Lo cortamos. Y va a ser así, ¿no? R cuadrado. Perdón. Qué pena. Ya me estoy equivocando aquí, no es acá donde tengo que cancelar, ¿no?
y colocar menos, y colocar, vamos a ver qué tengo acá, ¿no? RI, 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 ¿cierto? Y arriba va a ser al revés. Vamos a colocar este R cuadrado, y más control B. P que multiplica a R más R sub I, perdón, aquí es R sub I, ¿cierto? Sobre R cuadrado menos R cuadrado. Entonces aquí, como R sub I es igual a 0, entonces el valor es igual a eso, ¿no? Para este caso particular, ¿no? Para ese caso particular acá, pegar. Sí, no, porque si es 0 es 0, listo. Y nos quedó bien la fórmula, más R sub I, bueno, listo. ¿Por qué ese R sub I es 0? Porque mire, en la fórmula con las expresiones tomamos el bendito eje como si fuera hueco. Se tomó como si fuera hueco. Vamos a ver si lo encuentro acá. ¿Sí ven? Mire, el eje se tomaba como hueco, ¿sí? Entonces, mire, este R sub I, ¿sí? Es hueco. No, pero nuestro eje es macizo, ¿sí? Nuestro eje es macizo, luego este RI es 0. Entonces, lo que hacemos es colocar ese valor ahí como 0. ¿Sí ve? Este es el rodamiento, ¿cierto? Y ese va a ser nuestro eje. Pero nuestro eje es macizo, no es hueco, así que ese RI es 0. Por eso estoy tomando acá ese valor ahí. ¿Así? Entonces, si este es 0 y este es 0, este R y R se cancelan y nos queda que es igual a P, a menos P también. Nos da ese valor. Bueno, con eso terminaríamos ese ejercicio. Sí, ustedes lo que pueden hacer es buscar de acuerdo, bueno, buscar un rodamiento, ¿no? Un rodamiento que se ajuste a este y colocar ahí los valores. Pues aquí para seleccionar el rodamiento necesitaríamos aplicar unas expresiones algebraicas, que eso lo van a ver ustedes, ¿no? Primero hay que hallar las reacciones, ya las tenemos. Y con esas reacciones, ¿cierto? Calculamos la reacción total y seleccionamos el rodamiento, ¿sí? Pero aquí no, eso es del otro curso. Aquí eso no lo podemos hacer. Vale, entonces aquí lo que hacemos es borrar esta parte porque ya no nos sirve. Listo, entonces ahí terminaríamos ese ejercicio y nos queda un espacio de tiempo para ver lo siguiente. Acá, es nuestro último tema de este eje y ese último tema nos va a servir para algo. Nos va a servir para, bueno, ahí hay un ejemplo, ¿no? Nos va a servir para hacer un caso de estudio. Vale, entonces, bueno, para aplicar un caso de estudio. La velocidad crítica. Entonces, ¿qué es la velocidad crítica? La velocidad crítica es la frecuencia natural, ¿no? Recuerde que cuando se llega a esa frecuencia natural, nosotros vemos es que el elemento comienza a vibrar, ¿no? A vibrar de una forma escandalosa y eso nos va a llevar al fallo del material. Entonces, la frecuencia natural para nosotros va a ser la misma velocidad crítica. Y la característica de esa velocidad crítica, frecuencia natural, es que da comienzo a una inestabilidad dinámica. Y esa estabilidad dinámica se traduce en vibraciones mecánicas, en el aumento de esas vibraciones mecánicas. Y ese aumento de las vibraciones mecánicas van a desarrollar o van a incrementar el valor de los esfuerzos hasta llegar al punto en que el elemento no va a poder soportarlo, va a sobrepasar su capacidad y va a fallar. Entonces, hay dos métodos para hallar esa velocidad crítica o frecuencia natural. Uno es el método de este señor, Rayleigh. Bueno, voy a anotarlo ahí. Rayleigh. Y el otro es el de Dunkerley. Bueno, el uno la sobreestima y el otro la subestima, ¿no? Entonces, Dunkerley, sí, Dunkerley, pero no me equivocarme a poner la tarea. Entonces, mire, el método de Rayleigh va a tomar todos los pesos. Entonces, ¿cómo se aplica este método de Rayleigh?
Entonces, vamos a buscar acá. Aquí nuestro ejercicio que estábamos haciendo. Entonces, ese método de Rayleigh, para hallar esa frecuencia natural, lo que hace es lo siguiente, que mire, toma el peso de los elementos que están acoplados sobre ese eje. En ese caso, son el de la polea, el del engrane y el de la catarina, ¿cierto? Bueno, estos son los apoyos. Entonces, ahora, lo que hacemos es, bueno, tener por catálogo cuáles son los pesos de esos elementos. ¿Listo? Y calcular las deflexiones que me van a originar esos pesos. El de la polea, la deflexión del engrane y la deflexión que se me va a producir ahí donde está la catarina. Aquí no tenemos en cuenta esto, las fuerzas. Ojo, no vamos a tener en cuenta las fuerzas que se aplican, sino simplemente vamos a tener en cuenta solamente los pesos de los elementos que están acoplados, ¿sí? Entonces, para hallar esa frecuencia natural. Entonces, ¿cómo hallamos esa frecuencia natural? Mediante esta expresión algebraica, ¿sí? Entonces, ya sabemos aquí que G va a ser la aceleración de la gravedad. Esta, bueno, W, pues es la velocidad crítica. Y mire, aquí lo que está diciendo es que debemos calcular las deflexiones. Y sub, vea, y sub es la deflexión. Entonces, la deflexión que nosotros calculamos, ahí donde está quién, la polea, donde la deflexión donde está la catarina, la deflexión donde está el engrane, ¿sí? Y cada uno de esos valores lo multiplicamos por su fuerza, ¿no? Por el valor de su peso, ¿no? El peso de la catarina por la deflexión que se produce en la catarina, más el peso del engrane por la deflexión que se produce en el engrane, y más el peso de la polea multiplicado por ¿quién? Por la deflexión que se produce en la polea. Y sobre, pues acá, ¿no? Va a ser el peso de cada uno de los elementos multiplicado por su deflexión elevada al cuadrado. Entonces, aquí estamos sobreestimando esa primera velocidad crítica, ¿no? Ese es el método de Rayleigh, pero hay otro método que es el de Dunkerley. Y el método de Dunkerley subestima esa primera velocidad crítica. Pero el método de Dunkerley ahora trata cada uno de los pesos por aparte, ¿sí? Cada uno de los pesos por aparte. Entonces, mire, este será WCR, pues es la velocidad crítica. Entonces aquí hallamos la velocidad crítica teniendo en cuenta solamente el peso de la catarina, la velocidad crítica teniendo en cuenta solamente el peso del engrane, y aquí digamos tenemos en cuenta la velocidad crítica teniendo en cuenta solamente el peso de la catarina, ¿no? Entonces polea, engrane, catarina, ¿sí? ¿Y cómo calculamos esa velocidad crítica ahí de que me produce la catarina, que me produce ahí en el engrane, que me produce ahí en la polea? Pues mire, G sobre la gravedad sobre la deflexión, ¿cierto? En el punto donde está localizado el peso que nosotros estamos colocando. Entonces, mire, la diferencia es que en el método de Rayleigh, nosotros trazamos trazamos nuestro eje, ¿cierto? Nuestro eje, y tenemos en cuenta que sobre ese eje está este peso y está este peso. Y hallamos las deflexiones que se me producen debido al peso de este señor, al peso de este señor y al peso de este señor. Y podemos utilizar cualquiera de los métodos, ¿sí? Aquí pues hay un método que pues debimos haberlo visto al principio, que es el método de la energía de formación utilizando el teorema de Castigliano, ¿sí? Bueno, pero vamos a ver si en la próxima clase, si tenemos un espacio para verlo. ¿Listo? O podemos explicar cualquiera de los métodos, momento, área, ¿cómo es que se llama? El método de la doble integración, etcétera, ¿no? El de la integración, pues aquí ve por todas las constantes que tendríamos que hallar, porque mire, cada vez que hay un cambio abrupto de extensión, tendríamos que calcular las constantes ahí, ¿sí? Cada vez que hay un cambio abrupto, ¿sí? Porque allá cuando nosotros veíamos mecánica de materiales, mire, toda esta sección era constante. Entonces todo era constante y pues era más sencillo para nosotros, ¿sí? Esto era 1 sobre I. Mira, aquí el 1 sobre I va variando, ¿sí? De acá a acá. Entonces recuerden, en el método de Rayleigh tendríamos que hallar las deflexiones teniendo en cuenta todos los pesos, ¿no? Ojo, tenemos en cuenta todos los pesos, pero calcular la deflexión aquí de la polea, del engrane y de quién, y de la catarina, pero solo los pesos, ¿no? No las fuerzas que se están aplicando, solo los pesos de los elementos. ¿Y eso es donde lo buscamos? En catálogo.
En cambio, el método de Dunkerley, pues aquí hace un tratamiento especial. Por ejemplo, calculamos la deflexión de la polea, pero no tenemos en cuenta los pesos de quién, del engrane ni de la catarina. Después calculamos esa frecuencia natural que se me produce en el engrane debido solamente al peso del engrane, ¿no? Entonces, aquí nos olvidamos de que existe la polea y de la catarina. Y por último, hallaríamos la velocidad crítica que se produce en esta catarina por el peso que produce, por el peso que tiene la catarina, ¿sí? La velocidad crítica, pues debido al peso que produce la catarina. Pero aquí nos olvidamos del peso del engrane y del peso de la polea, ¿sí? Entonces, después lo que hacemos es sumarlas, 1 sobre W al cuadrado y hallar esa velocidad crítica. Pero aquí se subestima el valor de esa velocidad crítica. Es así como se aplica el método. Solo que, voy acá, ¿cierto? Volvemos acá. Es una cuestión, ¿no? Que entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces, lo mejor, lo recomendable es que esa frecuencia natural esté entre esos, ojo, ¿no? No esté entre esos dos rangos, ¿no? Entre el que la subestima y el que la sobreestima, ¿no? Entonces, debemos alejarnos, ¿no? Debemos alejarnos de ese rango, ¿no? Entonces, si está entre menos 2 y 5, pues, perdón, entre 2 y 5, pues, tenemos que alejarnos, ¿no? Y creo que la recomendación es que nos alejemos entre 15 a 20 veces de esa frecuencia natural. Entonces, en ese caso, por el un lado o por el otro, ¿no? O sea, que no caigamos en ese rango que nos da el que la subestima y el que la sobreestima. Esa es como la recomendación que nos dan los textos para evitar esa frecuencia natural, ¿no? Recuerde que la frecuencia natural lo que va a producir es eso, ¿no? Que el elemento comience a vibrar de una forma, unas vibraciones altas que van a desarrollar esfuerzos de gran magnitud y que esos esfuerzos van a sobrepasar la resistencia al material generándose la falla, ¿no? En este caso, en los que picado de los engranes o rotura de los dientes, etcétera, ¿no? Bueno, listo. Esa era toda la historia que teníamos para hoy. ¿Sí? Entonces, estén pendientes que les voy a colocar entonces una tarea, no las he colocado, sobre la frecuencia crítica. Vamos a hacer un caso de estudio, ¿no? Entonces ese sí lo tomé de un texto, no recuerdo ahorita de cuál, y entonces ahí sobre, bueno, creo que está por acá, vamos a ver. Aquí creo que está. Bueno, ¿sí? Lo tomé de un texto. Ahí está, ¿sí? Lo tomé de un texto. Entonces, mira, hay solamente un engrane y una polea. ¿Sí? Un engrane y una polea. No más, ¿sí? Y está, bueno, los rodamientos, pero al fin y al cabo los rodamientos son los apoyos, ¿no? Y tenemos que hallar las resistencias en esos apoyos. Pero por fortuna se cuenta que los pesos son verticales hacia abajo, ¿no? Así que no tenemos que hallar en dos planos, sino en un solo plano. Entonces, lo que debemos hacer es aplicar lo que vimos hoy, ya que es sencillo, solamente es calcular las deflexiones en esos dos puntos, ¿no? Primero, teniéndolas en cuenta las dos. Esa sería para Rayleigh. Y teniendo en cuenta individualmente, ¿no? O sea, que solamente existan los dos apoyos y el peso de la polea. Y hallamos la deflexión de la polea. Y los dos apoyos, cierto rodamiento, y que solamente exista el peso del engrane. Entonces hallamos la deflexión que me produce el peso del engrane, ¿sí? Recuerde que no se tienen en cuenta las fuerzas. Bueno, me toca colocarles esa tarea. Vamos a colocar un tiempo prudencial para que lo puedan desarrollar. Aquí, mírense cuenta que lo que tenemos que recordar es que deflexiones, cálculo de las deflexiones. Utilizamos cualquiera de los métodos, ¿no? El momento área, el otro método es el de la doble integral, funciones de singularidad. Podemos utilizar otro que es el de superposición. Bueno, cualquiera de los métodos, Pero hay que recordar que aquí lo complejo va a ser que las secciones transversales son diferentes. Bueno, me despido de ustedes. Bueno, ¿hay inquietudes, por favor? ¿Inquietudes? ¿Alguna inquietud con respecto a la clase que vimos? Con respecto a, bueno, la tarea sí que hay pendiente, ¿no? Hasta que no la monte en el sistema, pues, listo, ¿no? Pues no habrá inquietudes, supongo. Entonces, inquietudes, por favor. No, ingeniero. A ver, seguimos insistiendo. Bueno, entonces hagan esa tarea de hallar el radio de un rodamiento, ¿no?
el diámetro de un rodamiento y calculen a ver cuánto les daría, ¿no? Cuánto les daría la presión de interferencia, cuánto les daría los esfuerzos, ¿no? Y los esfuerzos ahí en el material. Bueno, vuelvo y repito, inquietudes, por ahora voy a detener la grabación, pero si hay inquietudes, por favor, manifestémoslas.